Hola, buenas tardes a todos al seminario de familias. Hoy es la clase número 8 y el tema es arquitectos y albañiles. Esperamos que pronto estén todos acá reunidos con nosotros. Les animamos a que compartan el video y también a que nos expresen las dudas que tengan sobre los temas que hemos estado viendo. Las pueden mandar por Facebook, ahí, perdón, al WhatsApp también. Ajá, para que las podamos estar respondiendo al final y pues vamos a dar inicio al tema muy interesante, muy importante del día de hoy. Yo quiero solamente recordarle que las preguntas que ustedes pongan en los mensajes, procuren que traten acerca de los temas que hemos visto. Si hay preguntas que requieran consejería, no las vamos a responder desde aquí porque la consejería es algo particular. Así que ustedes pueden solicitarnos a mi esposa o a mí una consejería en particular. Hagan por favor solamente preguntas que correspondan al tema y no preguntas de consejería. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes. Somos barro y tú alfarero. Somos un pedazo de barro que sin tus manos, sin ese torno que nos da figura, no valdría nada. Pero contigo somos muy valiosos, porque desde el principio de los tiempos tú nos amaste, porque estabas pensando en nosotros y en la cruz intercediste también. Así que nos ponemos en tus manos, ayúdanos a tener familias que puedan exaltar tu santísimo nombre, familias que entren dentro del diseño divino, familias que no se dejen guiar por modas, que no se dejen guiar por presiones, sino que vayan a la Biblia, a tu bendita palabra, consulten el diseño y vivan todos los días de su vida con esa pasión que tú nos enseñaste y que su máxima muestra fue en la cruz. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo fui a dar un seminario a Chiapas y me regalaron una taza. Y esa taza decía esta frase: la familia es una pequeña iglesia, la iglesia es una gran familia. Y reflexionando en ella, tiene mucha razón y es bastante profunda. Y yo quiero compartir como primer punto la familia, una pequeña iglesia, la iglesia, una gran familia. Y es que dentro de la iglesia se vive como se debería de vivir, como una gran familia. La razón por la que a veces nos cuesta trabajo la convivencia en la iglesia es porque en la familia no hemos aprendido a convivir. Hechos capítulo 2, versículo 46. Vamos a revisar algunos textos, vamos a procurar irnos rápido, así que anótalos y revísalos posteriormente. Hechos capítulo 2, versículo 46. La familia es una pequeña iglesia, la iglesia una gran familia. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí hay varias características que están describiendo a la iglesia primera, pero que bien describen también lo que debería estar sucediendo en esta iglesia que se llama hogar. Primera característica, la perseverancia. Pero la perseverancia para el bien, porque uno puede perseverar en hacer el mal, y lo más común con tristeza es perseverar en hacer el mal. Pero estos hermanos de la iglesia primera perseveraban juntos para el bien, es decir, buscaban el bien los unos con los otros. Y eso debería de pasar en casa. Papá debería de buscar el bien de esposa y de hijos. Mamá debería de buscar el bien de papá y de hijos. Y los hijos deberían de buscar el bien de los padres y entre hermanos. Segunda característica muy importante y que hemos perdido desgraciadamente: comían juntos. Comían juntos. Compartir los alimentos en una misma mesa a un mismo tiempo es algo que edifica en lo particular.
debemos de procurar tener cuando menos un tiempo al día de comer juntos. Yo sé que los distintos horarios no facilitan mucho que las 3 comidas las podamos hacer juntos, pero por lo menos una, comer juntos y hacerlo sin celular y sin televisión. Comer juntos para poder platicar, para reírnos, comer juntos para juntos agradecer, en verdad agradecer la bendición y el milagro que es tener comida en nuestra mesa. Hay personas que en este momento no han podido tener un plato de comida en la mesa. Y nosotros que lo tenemos, por estar tan ocupados en otras cosas, lo desperdiciamos. Vamos a procurar comer juntos, cuando menos una vez al día. Y vean la actitud de los hermanos. Estaban alegres. Esta alegría viene como resultado de un corazón sencillo. Nuestros satisfactores se están volviendo muy complicados. Ya la ropa de marca, los programas o los maquillajes o los partidos de fútbol, todo eso se está volviendo muy complicado. Yo recuerdo que al principio cuando salieron los celulares eran para hablar por teléfono. Ahora hablar por teléfono es lo que menos hacemos con un aparato de esos, y sobre todo los jóvenes quieren tener el último aparato de moda. Muy complicado. Yo recuerdo que, bueno, pues en mis tiempos veíamos la tele y nos teníamos que chutar junto con el programa los comerciales. Y ahora yo veo que los jóvenes y los niños escogen hasta la escena de la película que quieren ver a un determinado tiempo. Y se ponen mal si esto no sucede. Somos muy complicados. Un corazón sencillo nos va a llevar a las raíces sencillas de la fe en Jesucristo, del amor de Dios. Y como familia debemos de practicar la sencillez. Muchas familias, incluyéndome, debemos de regresar a esa sencillez de corazón. Quiero contarles rápido algo que a mí impactó mi vida cuando niño, y fue una cena de Navidad. La primera cena de Navidad que tuvimos después de que mis papás nos abandonaron a mí y a mis hermanos. No teníamos dinero, pero queríamos tener una cena de Navidad, y cada quien se puso a trabajar en lo que podía y con quien podía, para llevar lo que pudo a la casa. Se juntó unas cuantas cosas y con esas cosas cenamos. No era lo sofisticado de la cena, no eran los vestidos elegantes de una fiesta, no hubo música, ni brindis, ni cosas por el estilo. Hubo una cena en donde todos nos reunimos en torno a la bendición de Dios. Yo no estaba consciente de que era Dios quien había puesto esos alimentos para alegrar el corazón de esos niños. Ahora lo entiendo, pero aún sin estar consciente de ello, fue la mejor cena que yo recuerdo de toda mi vida, y he tenido muchas buenas, hermosas cenas llenas de compañía, de gente que amo, pero esa cena en lo particular llenó el corazón de alegría de un puñado de niños abandonados. Fue Dios que con sencillez nos ministró el corazón. ¿Sabes? Tanto en la familia como en la iglesia debemos de estar trabajando para participar en una gran cena. Ese es nuestro fin. Mi amor. Amén. Y hablando de cosas importantes para compartir, no sé si recuerdes quién te compartió a ti de su fe en Jesucristo. Yo sí recuerdo a la persona que a mi esposo y a mí nos compartió del Evangelio. Le doy like. Y es muy importante compartir nuestra fe. Eso es muy valioso. Hablar de Cristo, hablar de nuestra fe, evangelizar, anunciar las buenas nuevas. Acuérdate que tenemos que ser la sal. Y a propósito de sal, ¿no te sabe muy rico un taco que te invita el vecino, un taco ajeno?
¿no? A veces decimos, es que a ella le quedan los frijoles riquísimos. A lo mejor te invitan una gorda con chile y te sabe riquísimo y lo que tienes en tu casa está mejor, pero cuando te lo invitan con amor te sabe muy rico. Bueno, así nos supo cuando alguien nos habló del Evangelio. Y justamente así queremos nosotros compartir la palabra a otras personas. Así debemos de hacerlo a otras personas. Que esas personas, que sea una experiencia maravillosa para otras personas. Pero a veces nos olvidamos de compartir dentro de nuestra propia casa. Sabes, hay jóvenes y niños, especialmente los jóvenes, los adolescentes, que no quieren ir a la iglesia, que no están interesados en conocer a Dios, porque nosotros los padres no hemos compartido nuestra fe con ellos, o lo hemos hecho de una forma muy equivocada. Dice la palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. Eso es muy importante. Para que alguien dé pasos de fe, para que alguien llegue a Cristo, tiene que probar. Y a veces nosotros somos los que tenemos que darles esas probaditas a través de nuestras propias experiencias, a través de nuestros testimonios. Alguien, una mujer de Dios que conozco, dice que siempre hay que testificar de Cristo, y a veces es necesario hablar, ¿no? O sea que nuestros actos son muy importantes, lo que hacemos, nuestra vida tiene que cambiar, tenemos nosotros que ser diferentes, tienen que ver en nosotros esas cosas, esas maravillas de Dios. Decíamos, el ocuparnos de la familia, tenemos que compartir nuestra fe con la nueva generación. Sabes que cuando tú como padre, como adulto, me estoy refiriendo también en este caso a los jóvenes que no se han casado, pero que ya están en edad de ser responsables, de buscar madurez. Nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que discipular a la nueva generación. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en donde hay muchas ideologías, como la ideología de género, en donde hay muchas mentiras, hay muchísima información que el diablo usa para robarse a nuestros hijos, para contaminar y llenar de basura la mente, el corazón de los jóvenes y en sí de todas las personas. Y la palabra de Dios nos cita algo muy importante cuando el apóstol Pablo le dice a Tito algo que llama la atención. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, fíjate, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo tuvo que decirle esto a Tito porque había gente dentro de la iglesia que estaba enseñando cosas que no eran correctas. No estaban centrados en la doctrina de Cristo, sino que estaban enseñando otras cosas. Por eso Pablo habla de que tenemos que ser sanos en la fe. Y a veces nuestros hijos, los que vamos a la iglesia, son los que nuestros hijos no tienen una fe bien cimentada y no saben la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha faltado, a los adultos de las diferentes casas y hogares, nos ha faltado saber transmitir nuestra fe. También Pablo le dice a Tito que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, y también dice sanos en la fe. O sea, le está hablando también a los ancianos. Nosotros, los padres, los abuelos, los hijos ya mayores, tenemos una responsabilidad, compartir nuestra fe, pero una fe sana, una fe cimentada, una fe porque el conocimiento de la Escritura, porque nuestras propias vivencias nos han llevado a constatar que lo que dice la palabra de Dios es verdad, que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, no se quedó en una tumba. Jesús no es una religión. Nosotros no tenemos una religión. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir, porque vivimos en un mundo que está gobernado bajo las tinieblas, ¿sí? Estamos en una cultura anti-Dios completamente. Cada día más nos damos cuenta de cómo los niños están siendo abusados, de cómo los jóvenes están confundidos, de cómo el enemigo va ganando terreno.
una cultura anti Dios completamente. Por eso es que nosotros tenemos esa labor de hacer que otros, que los que están dentro, empezando desde casa, sean nuestros hijos los que estén ya probando a Dios, que ellos ya estén siendo cimentados en las palabras del Señor. ¿Por qué hablamos de Jesús? ¿Por qué Jesús es el centro? Porque Jesús es la verdad. Jesús es la verdad dentro de este mundo tan lleno de contradicciones, ¿no? De aberraciones. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:4. Acerquémonos a Él, refiriéndose a Jesús, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, o sea, por el mundo, ¿verdad? Dice, ciertamente es rechazada por el mundo. Dice, para Dios, preciosa y escogida. Sean edificados como una casa espiritual. Porque el tema de hoy es que es arquitectos y albañiles. Nos está llamando a edificar, nos está llamando al trabajo. Pero el fundamento es Jesús. El fundamento es la palabra de Dios. Yo sé que a veces los hijos no quieren que los papás les enseñemos, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer algo. Tenemos que buscar la manera de que nuestros hijos estén conociendo de Dios, estén sabiendo la palabra de Dios. En la iglesia, en Centro Cristiano Zumpango, hacemos mucho hincapié en la lectura, en la oración. Al rato te voy a compartir algo que tocó en la lectura de nuestro devocional del día de hoy. El tema se llama arquitectos y albañiles, porque siempre en la familia se está pensando en la responsabilidad que tiene el otro. Consideramos que los hijos tienen la responsabilidad de obedecernos, de lavar los trastes, de arreglar su cuarto, de sacar buenas notas, etc. Y los hijos consideran que los papás tenemos la responsabilidad de comprar zapatos y de comprar útiles y de otras cosas, y que mamá tiene la responsabilidad de hacer la comida y de mantener la casa limpia. Y siempre estamos hablando de las responsabilidades que tenemos, que tiene el otro, pero nos olvidamos que en una familia todos tenemos responsabilidades y todos, absolutamente todos los miembros de la familia hacemos que la familia como un todo funcione bien o no funcione. En las familias, hermanos, no se están formando personas. Muchos piensan que hay que educar a los hijos y está bien, yo no estoy diciendo que no. Pero si cambiamos un poquito más y ampliamos más bien un poquito más la visión de la educación de los hijos, en la familia no se están formando personas, se están formando partes de un cuerpo. Porque la familia es una pequeña iglesia y la iglesia es una gran familia. Dentro de la familia se capacitan a los futuros servidores de la iglesia. Dentro de la familia se descubren los dones y los talentos que cada uno tenemos. Y dentro de la familia podemos ponerlos en práctica para bendecir a los demás miembros de la familia. Primer carta a los Corintios capítulo 12, versículo 12. En la familia no se forman personas, se forman partes de un cuerpo. Primer carta a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos los miembros de la familia, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Se llama familia. Y cada uno de nosotros tiene que compartir responsabilidad para que esta familia funcione bien. Estaba investigando un poquito acerca del desarrollo del bebé dentro del vientre. El primer órgano que se forma, voy a dar algunos datos solamente. El primer órgano que se forma en un bebé es el corazón. Ya empieza a latir y antes de que esto suceda, antes de que el corazoncito esté funcionando,
el bebé parece una pequeña alubia, así conocen las alubias, ¿no? Unos frijolitos medio grandes blancos. Bueno, pues más o menos de ese tamaño y de esa forma parece el bebé en las primeras semanas de gestación. Pero aún con esta pequeña alubia, ya se empieza a ver una cabecita, que además, si uno la ve en la foto, no es una cabecita, es una cabezota comparado con el resto del cuerpo que parece alubia, ¿no? Y junto con esa cabecita, con esa cavidad donde va a desarrollarse el cerebro, ya está formándose el cordón espinal, es decir, la médula espinal que va a llevar señales y controlando todo el cuerpo. Oye, pastor, pero ¿cómo es posible? Si solamente eran 2 células al principio, se unieron, formaron una sola y se empezaron a dividir en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, y así se siguió. ¿Cómo es posible que de 2 células se empiecen a formar células específicas para el corazón, para los huesos, para la médula, para el cerebro? Bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla, porque el vientre materno no es una fábrica de células. Eso no es el vientre materno. El vientre materno es una fábrica de seres humanos. Y los seres humanos tenemos muchísimos órganos y muchísimas células distintas. Las neuronas no se parecen a las células del corazón, y las del corazón no se parecen a las de los pulmones y tampoco a las del intestino o del estómago. Son distintas. Y esa diversidad se gesta en el vientre materno. ¿Por qué? Porque cada célula empieza a trabajar con respecto a su responsabilidad en el futuro ser humano al cual va a pertenecer. Así que debemos de estar listos para preparar servidores para la iglesia. Salmo 139, versículo 16, es una descripción hermosa de lo que pasa en el vientre materno. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Desde antes de la concepción, Dios ya tenía planes para tu familia. Amén. Dios ya tenía planes para cada uno de tus hijos. Dios ya tenía planes para ti. Cada uno de ellos, de tus hijos y nosotros, tenemos un lugar que ocupar en el cuerpo de Cristo. Y lo primero que tenemos que aceptar es que nacimos en la familia en que nacimos. Sí, yo sé, sobre todo los jóvenes no están de acuerdo con los papás. Preferirían tener como papás al astro de fútbol o al cantante de moda, pero pues malas noticias. A mis hijas les tocó este viejo ronco. Pero fue el papá que Dios eligió para ellas. Así que si Dios me eligió para ellas, Dios no se equivoca. Eligió al mejor papá para las mejores hijas. Eligió a la mejor mamá y eligió a las mejores hijas para formar esta familia. Hay que preparar siervos para el cuerpo de Cristo. Siervos, padres e hijos, tenemos un lugar en ese cuerpo y nos toca la responsabilidad de averiguarlo y de prepararnos para funcionar correctamente. Y si no lo hacemos primero en la familia, nos va a costar mucho trabajo hacerlo en la iglesia. Quiero tocar otro punto, la honra. Y la honra es un punto que como que está partido por la mitad. Cuando hablamos de Éxodo 20:12, lo voy a leer, Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué bonito texto. Para los jóvenes no es tan bonito, pero para los papás, pues sí, porque nos tienen que honrar. Y otra vez, miramos la responsabilidad del otro y no la mía. Sí, aquí dice que los jóvenes o los hijos tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Está clarísimo. Lo he buscado en distintas traducciones y todas, sin excepción, dicen la misma cosa. Tenemos que honrarlo. Con otras palabras,
pero es lo mismo. Tenemos que honrarlos. No está a discusión, no es una sugerencia, no es que yo lo elija o no lo elija. No está así. Es una orden que tenemos que cumplir. ¿Por qué? La dijo Dios. Así de simple. Claro que hay una bendición. ¿Por qué tengo que honrar a mis padres? Porque mis días, si yo lo hago, se alargan en la tierra. O sea, voy a vivir más. Voy a vivir más en la tierra que Dios me da. Es decir, en un ambiente propicio. Ahora, como solamente vemos de una forma sesgada la responsabilidad, si yo pregunto quiénes deben de hacer algo en este versículo, pues muchos contestarían los hijos. Los hijos tienen que hacer las cosas. Nosotros los padres no tenemos que hacer nada. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Honrarnos. Ahora pregunto, ¿será que este es un trabajo solo para los hijos? Vamos a mirarlo desde otro ángulo el versículo. No estoy forzando la palabra, no estoy diciendo una cosa que esté mal, pero vamos a mirarlo desde el otro ángulo, porque siempre hay dos ángulos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos vivan mucho? Porque el versículo dice que ellos van a vivir mucho si nos honran. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos vivan mucho? Hermano, los llevo al doctor, les procuro todas sus vacunas, veo que tengan suficiente ropa limpia, busco que su cuarto esté arreglado, que coman sano. Eso les va a garantizar que vivan mucho. Bueno, eso les va a garantizar que estén sanos, pero eso no quiere decir que vivan mucho. Lo que garantiza que vivan mucho es que nos puedan honrar. Ahora, aquí viene otra pregunta para nosotros, los papás, que solamente pensábamos que la responsabilidad es de ellos, de los hijos. Papá, ¿qué quieres? Que tus hijos vivan mucho. Y ya descubriste que es honrándonos como lo van a lograr. Nos estamos portando con la dignidad y congruencia suficientes para que nuestros hijos nos puedan honrar. Porque a veces, ¿cómo les dificultamos la honra a los hijos? Y es un tema que yo creo que a muchos de los que estamos escuchando esto, quisiéramos taparle los oídos a nuestros hijos para que no lo escucharan. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. En algún momento somos albañiles que construyen con sus manos y en otro tiempo somos arquitectos que diseñan. Así es el trabajo en casa, arquitectos y albañiles. Me toca el tiempo de portarme con congruencia y con dignidad para que mis hijos me honren. Eso es construir. Y también diseño. Tengo que diseñar una vida congruente con los principios bíblicos. Y a ellos les toca ser albañiles cuando nos honran. Pero también les toca ser arquitectos, porque la honra no solamente sale así espontáneamente. La honra es algo que nace en el corazón, pero que se tiene que pensar cómo honrar a los padres. No es nada más llegar con mamá y decirle, te amo mucho, estás muy bonita, y darle un beso. Va más allá. Y tenemos que utilizar toda nuestra capacidad. Arquitectos o albañiles, pero siempre tenemos que estar trabajando en casa. Efesios 6, los versículos del 2 al 3, para que tú no pienses, papá, mamá, que estoy exagerando o torciendo la escritura. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que nos pide Dios a los hijos, pero no es una casualidad que inmediatamente después de esta orden nos diga algo a los padres. Vean el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Y inicial me indica que sin importar lo anterior,
yo tengo que cumplir lo que sigue. No es si ellos no me honran, yo no los provoco a ira. No es a pesar de que no te honren, tú tienes que cumplir lo que sigue. Es nuestra responsabilidad, es hacer lo que nos corresponde. Recuerda, arquitectos o albañiles, pero siempre tenemos que estar trabajando. Ahora, no dice dómalos, dice críalos. ¿Y por qué lo recalco? Porque a veces se piensa que la crianza implica barazo tras barazo tras barazo, amenaza, corrección y gritos. Y eso no es la crianza. Eso hace un domador con un león salvaje. Y nunca logra domarlo. ¿Cuántos domadores han sido comidos por los leones? Yo no quiero domar leones, porque no quiero que un día mis hijos, no es que me coman, sino que se separen y no quieran saber nada de mí. Yo quiero criarlos. Y criarlos es formarlos, es hacer de ellos algo que valga la pena, que pase por el planeta. Alguien que con su forma de ser le dé gloria a Dios. Eso es criar a nuestros hijos y no los debo de provocar a ira. ¿Te das cuenta, arquitecto o albañil? Vamos a seguir hablando del tema en seminarios posteriores. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Sí, yo sé que tú quieres ahorita sacar una goma, un corrector y quitar esto. ¿Verdad que sí, joven? Pero ahí está escrito. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No es porque los padres lo merezcamos, es porque tu conducta agrada a Dios. Padres, versículo 21, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Mi esposa hablaba de cuántos hijos no quieren saber nada de Dios por el testimonio que ven dentro de las paredes del hogar. Papás que golpeamos a las mamás o que golpean a las mamás y que saliendo o llegando a la iglesia somos así como ángeles. Mamás que han aprendido a actuar y entonces nos toman de la mano y entramos así alabando gloriosamente a Dios, pero nuestros hijos nos están viendo. Los exasperamos cuando no les damos órdenes claras y cuando no hacemos que las cumplan. No es recoge tu cuarto cuando quieras, es hazlo ya. Van a estar más exasperados si lo tengo que repetir 25 veces a que si lo tienen que hacer a la primera. Pero de eso depende de nosotros. Según el versículo, ¿de quién depende el desaliento de nuestros hijos? De nosotros. Hijos, también los papás nos desalentamos. Ayúdenos a no exasperarlos. Háganos caso. Lo hacemos por su bien. Cuando nuestros hijos ven violencia, incongruencia, abandono, falta de provisión, o si te lo doy, lo voy a estar recordando a cada rato, te lo voy a estar echando en cara a cada rato. Intolerancia, falta de impulso, exceso de control o manipulación. Jóvenes, tienen que honrarnos. Padres, hay que facilitarles el camino. Hagámoslo juntos, arquitectos o albañiles, recuérdalo, mi amor. Pues la cuestión de las relaciones siempre es difícil y la familia tiene un enemigo que es Satanás. Y la familia fue diseñada para amarse, para respetarse. La familia fue diseñada para crecer juntos, para aprender. Dentro de la familia somos formados, somos entrenados para salir allá afuera, a la sociedad, a desarrollarnos, a desempeñarnos y también para ir a la iglesia y edificar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Por eso es que hoy quiero hablarte un poquito sobre la oración, porque Dios en su infinita misericordia
nos dio armas y nos dio recursos, y la oración es un arma, la oración es un recurso, y sobre todo la oración es el diseño que estuvo en el corazón de Dios para que nosotros estuviésemos cerca de Él. Cuando Salomón edificó la casa de Dios, la hizo hermosísima, era bellísima, excelsa, ¿verdad? Pero el día de la dedicación, la oración de Salomón fue encaminada a que cada persona y a que el pueblo en general siempre acudiera a Dios y fueran oídos por Dios, y que a través de la oración el corazón de Dios fuera tocado y el corazón de Dios hiciera misericordias y le diera favor a la gente que se buscara, una gente que se arrepentía y que se convertía aunque estuviera lejos por su propio pecado, ¿verdad? Salomón dice ahí, si tu pueblo fuere llevado cautivo y todo, por causa de la desobediencia, pero si estando allá se voltea a Israel, al pueblo, a Jerusalén, a donde está tu casa, y clama, tú lo oirás, ¿sí? Y me recuerda tanto porque en este año, tú sabes la visión de este año que Dios nos ha dado. El Señor nos dijo en este año que su casa será llamada casa de oración. Y yo sé que tú estás pensando, no podemos ir a la iglesia física, al templo físico a orar. La pregunta es si en esta cuarentena, en todas estas semanas, en tu casa ha habido oración. Esa es la pregunta. Y no es la pregunta para los papás, la pregunta es para todos. En tu casa ha habido oración. Tú estás siendo dócil a la visión de este año, porque decíamos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Pero también tenemos al mejor aliado, que es nuestro Padre, que es Dios, el Dios que diseñó la familia, el Dios que diseñó el matrimonio. Y cuando las relaciones no van bien y en esta época tan difícil, tan tensa, de tantos cambios, en donde a lo mejor tú te estás preocupando porque ya estás ganando menos o porque no tienes trabajo, o nos estamos preocupando por ser contagiados o por los que se han contagiado, en fin, una época difícil, una época de prueba, pero Dios tuvo planes, Dios quiso que estuviésemos en casa, Dios quiso que estuviésemos en familia, porque tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que mirar también hacia adentro de este templo, de esta casa que somos cada uno de nosotros, hacia nuestros corazones, que es donde están muchas veces los problemas, que es donde no podemos encontrar una solución para vivir bien como familia, para crecer. Mira lo que oró Salomón precisamente en ese día. Dice Salomón, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere plaga en su corazón. Y esto me ha llamado tanto la atención, cualquiera que sienta plaga en su corazón. ¿Qué es la plaga en el corazón? Pues el pecado por el cual discutimos los esposos, por el cual estamos de malas, por el cual se rompen nuestras relaciones, por el cual estamos lejos de nuestros hijos, no podemos comer juntos, no podemos orar juntos, no, nos peleamos, nos divorciamos, discutimos, estamos como leones enjaulados, ¿no? Hay muchos que están como leones enjaulados en estos días. Pero dice, ora Salomón, cualquiera que sintiere plaga en su corazón, dice, y extendiere sus manos a esta casa, dice Salomón. No importa cuál sea el problema en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras relaciones. Dice, si extendemos nuestras manos a la casa de Dios, donde está su presencia, si buscamos a Dios, si levantamos nuestras manos al cielo, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás. Y tan hermoso dice, y actuarás, porque nuestra oración mueve la mano de Dios, nuestra oración toca el corazón de Dios. El corazón de Dios es de Padre, y citábamos el Salmo hace un rato que dice que gustemos y veamos qué bueno es Jehová, ¿no?
Entonces, la oración es tan importante. Tenemos que darnos cuenta que nacimos para orar. Por eso Dios nos dio boca. Por eso nos dio su palabra. Él abre su boca y nos da su palabra. Y nosotros también tenemos que abrir nuestra boca y usar su palabra. Y tenemos que abrir nuestra boca y dirigirnos a Él. A mí, en lo personal, me gusta, sí oro en silencio y oro en mi corazón y en mis pensamientos, pero a mí me gusta mucho orar en voz alta. ¿Por qué? Porque siento que eso me mantiene a mí todavía más despierta para poder orar un poco más. Entonces, la oración nos conecta con Dios y nos conecta con su Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo, los cristianos, ¿sabes por qué fracasamos mucho? ¿Por qué no alcanzamos cosas? ¿Por qué no ganamos batallas? Porque nos falta oración. Nos falta oración. Todos tenemos al Espíritu Santo porque somos cristianos, hemos nacido de nuevo, pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Mientras más ores, más vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y mientras más seas lleno del Espíritu Santo, más vas a cambiar. La oración, hermanos, es para tocar los corazones de los demás, los corazones de tus hijos, los corazones de tu esposo, de tu esposa. ¿Sí? A veces para qué hablamos, a veces para qué discutimos, a veces para qué defendemos nuestro punto. ¿Por qué no mejor vamos con Dios y hablamos con Él? Y Él va a arreglar nuestros corazones. Él va a ayudarnos, va a quitar la plaga de los corazones. Amén. Es muy importante. A veces decimos, es que nadie quiere orar en mi casa, ¿no? Qué bonito se oye el altar familiar. Qué bonito se escucha, vamos a reunirnos en familia. Y qué bonito cuando decimos, es que los matrimonios deben orar. Y vamos a la iglesia y nos dan la enseñanza que los matrimonios deben orar. Pero sabes, a veces el esposo no quiere orar. O te dice que sí, y tú, ay, gloria a Dios, ya va a orar mi esposo. Y cuando llega la hora de la oración ya está dormido, ya está roncando, ¿no? O los hijos tampoco quieren orar. No sé quién en casa no quiera orar en familia. No sé quién en casa no quiera tomar esa poderosa promesa que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí. Dice, y si 2 en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Y de verdad son promesas tan poderosas que están al alcance de nuestra mano, pero no las hacemos. ¿Sabes por qué no las hacemos? Porque solamente el humilde ora. Solamente el que es humilde ora. Porque si tú no oras, es que no consideras que necesitas ayuda de Dios. Es que consideras que tú solo puedes, y eso está muy errado, muy equivocado. No importa si los demás no quieren orar, tú debes orar. Y debes orar sin enojo, sin sufrimiento. Ay, es que los demás no quieren orar. No. Oremos porque la oración es poderosa. Con la oración es con lo que verdaderamente vamos a poder encontrar humildad para cuando nos toque ser albañiles. Y hay que ser albañiles porque nos va a tocar mucho picar piedra muchas veces. ¿Sí? Y busquemos que a través de la oración el Espíritu Santo sea el arquitecto de nuestras vidas, de nuestras familias. ¿Sigo? Y quiero hablar hoy de un tema que he tenido mucho en mi corazón compartir. Y Dios es tan bueno porque yo te quiero seguir animando a que tú estés especialmente en estos días, en estas semanas en los que no podemos ir a la iglesia, ¿sí? Que estés contestando tu agenda de lectura y de oración, que la estés llevando. Y precisamente en nuestra lectura del día de hoy, Dios nos va a hablar acerca de este punto que es no dejarnos de congregar. No dejarnos de congregar. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O
sea, Jesús está a la puerta. El Señor, las señales, todo nos indica que el Señor está cerca. Y no podemos darnos el lujo de enfriarnos, no podemos darnos el lujo de decir, ay, qué rico que no vamos a la iglesia, mejor nos vamos a conectar y ya vamos a ver todo. Y no te digo que no te conectes, está magnífico, estamos creciendo en esta área, ¿sí? Pero pronto va a llegar el día en el que esto va a terminar, primeramente el Señor, y tenemos que entender esto, debemos congregarnos. Ahorita nos estamos congregando por medio del Zoom, por medio de este seminario, ¿verdad? Y de las demás enseñanzas. Y es excelente. Pero quiero hablar de la importancia de congregarnos como familia. Me encontraba en la lectura de hoy el ejemplo de Moisés. En las genealogías que a mucha gente le aburren, encontramos cosas maravillosas. Y yo pude mirar en la genealogía de la lectura que nos toca hoy, el ejemplo de Moisés. Y tú sabes que dice la palabra que Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. Un siervo muy fiel, tenía un corazón para Dios Moisés. Y Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, ¿sí? Y mira, vamos a leer lo que dice en Primero de Crónicas 26, del 24 al 25, dice de la siguiente manera: Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe de los tesoreros. El nieto de Moisés, era jefe de los tesoreros. El 25, en cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del cual fue hijo Selomit. Ahora, ¿quién fue Selomit? El hijo de Gersón era el jefe de los tesoreros, y más generaciones después Selomit. Y fíjate qué pasó con Selomit. Este Selomit, vamos a leer los versos del 26 al 28. Pon atención, versos 26 al 28. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de las cosas santificadas que habían consagrado el rey David y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. 28. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Bueno, el ejemplo de Moisés, de la descendencia de Moisés, de sus hijos, estaban encargados de los tesoros. En la casa de Dios había tesoros. La casa de Dios no era pobre. La casa de Dios tenía abundantes tesoros, y de generación en generación, papás, hay que despertar, abuelos, hay que despertar, porque de generación en generación estaban los tesoros. Dice aquí que estaban los tesoros de Samuel, del profeta Samuel, los tesoros que David dejó, ¿sí? Los tesoros de todos los hombres importantes, los hombres de guerra, los capitanes, todos los jefes de familia. Allí en la casa de Dios había grandes y abundantes tesoros. Los padres, dice que David trabajó mucho y preparó muchas cosas para que Salomón edificara la casa de Dios. Y aparte, dice, de su tesoro personal también dio cosas. Y la casa de Dios, escucha, estaba llena de tesoros. ¿A dónde voy con todo esto? La importancia de congregarnos, la importancia de hacer iglesia, de dejar de estar siendo por allá una familia aislada o un matrimonio aislado, de dejar de ser simpatizantes, de dejar de ser cadochos. Mi pastor Gonzalo Vega siempre decía, no sean cadochos. ¿Qué es un cadocho? Pues que nada más cada 8 días va a la iglesia.
o el que nada más se conecta el día domingo y ya por la tarde porque en la mañana estaba dormido, ¿no? No, tenemos que dejar eso. Todos, abuelos, padres, hijos mayores, hijos pequeños, tenemos que buscar los tesoros para llevarlos a la casa de Dios. ¿Cuáles son esos tesoros? Quiero decir algunos de los que yo he notado, como compartiendo con mi esposo la responsabilidad de una congregación. Ya tenemos 15 años, vamos a cumplir 16 años como congregación de Centro Cristiano Zumpango, y muchos años atrás de ser ovejita y de ser servidores de los que le echamos muchas ganas, ¿verdad? Ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio y hemos aprendido algunas cosas, y de eso quiero hablarte un poquito. Esos tesoros tenían que ser santificados y consagrados. Santificados, ¿por qué? Porque a Dios no se le da cualquier cosa, a Dios se le da lo mejor, ¿sí? A Dios se le da, los santificados quiere decir que eran puros y valiosos, ¿sí? Consagrados quiere decir que eran dedicados para Dios, ¿sí? Ya no les pertenecían, sino que ahora eran de Dios. Cuando dice que eran para reparar en el verso 27, dice que lo habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Dios. En otra versión dice que lo habían hecho para mantenimiento, lo llevaban para mantenimiento de la casa. Ajá. Ahora, ¿cuáles son esos tesoros que se preparan desde nuestra casa y desde nuestra familia? Porque las familias son importantes, la iglesia está compuesta por familias, ¿sí? ¿Cuáles son esos tesoros? Quiero mencionarte algunos. Esos tesoros que se necesitaban para reparar o para mantener la casa, y yo diría 3 cosas: para edificarla, para mantenerla o repararla. Para mantenerla o repararla. Entonces, quiero hablar de algunos. Primer cosa, el amor a Dios. Es un tesoro que una familia cultive el amor a Dios, que padres e hijos cultivemos y estamos creciendo en el amor de Dios, ¿sí? El amor por Dios es algo que se lleva a la iglesia. Cuando tú llegas a la iglesia y prestas atención a sus mandamientos, cuando tú estás interesado en conocer más de Dios y en obedecer la palabra, cuando estás interesado en tomar cursos bíblicos, ¿sí? Cuando estás interesado en no ser un neófito, tú estás interesado porque quieres obedecer, porque amas a Dios, ¿sí? Eso es un tesoro que desde casa se empieza a cultivar y que se empieza a crecer y se lleva a la casa de Dios. Otra cosa es la honra a Dios, el respeto a Dios. Si un niño o un joven no respeta la casa de Dios, es porque en su casa no se lo enseñaron. La honra a Dios. Alguna vez compartí con las mujeres, ¿no? Que dice la palabra de Dios que tengamos en reverencia su santuario. Y yo les decía, bueno, ¿cómo nos vestimos, no? Entonces, la honra a Dios es ese respeto que nos hace expresarle a Dios que Él es el primero y que Él es el más importante. Eso es un tesoro que desde casa podemos estar preparando para llevarlo al Señor. Otra cosa es el compromiso, porque somos parte de un cuerpo, como decía mi esposo, ¿sí? En casa se están preparando esos miembros que luego se van a unir y que vamos a ser uno solo. El compromiso. La Biblia dice que todos los días Dios enviaba ayuda a David. ¿Tú estás comprometido con tu iglesia local? ¿Estás comprometido con tu servicio? Y si no sirves todavía, ¿estás comprometido con el buen orden de tu iglesia, con las actividades de tu iglesia? El compromiso es muy importante. Eso habla de cómo está tu corazón. Otro tesoro, la lealtad. Hermanos, ¿ustedes son leales a los líderes de la iglesia o hablan mal de ellos? Porque en muchas congregaciones hay un gusto por los taquitos al pastor, ¿no? O los taquitos de pastor. Pero
pues hay que hacer ayuno de esos taquitos, ¿no? La lealtad. Varones, ¿son leales a su pastor? Jóvenes, ¿son leales a sus maestros de jóvenes, a sus líderes de jóvenes? Cada servidor debe ser leal a los líderes, a los pastores. ¿Por qué? Porque no estamos ahí por gusto. Estamos ahí porque Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en ese lugar de responsabilidad. La lealtad es muy importante. La valentía. Sabes que Dios no nos dio espíritu de cobardía. La valentía es muy importante. Cuando dice aquí que el 27, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. O sea, cuando ellos salían a la guerra en contra de sus enemigos, Dios los ayudaba y los enemigos huían y dejaban sus valores, sus pertenencias, sus cosas valiosas, y el pueblo de Dios tomaba eso y lo regresaban e incluso lo llevaban a la casa de Dios. Aquí es muy importante que veamos que como familias tenemos que superar las luchas, los malos tiempos, porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Quizás tu familia está pasando por un tiempo difícil y por un tiempo muy pesado, ¿verdad? Pero tenemos que estar en pie de lucha. Tenemos que tener fe y tenemos que salir adelante. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Creyéndole a Dios. Hablábamos hace rato de la oración. Algo muy importante es el perdón. Tenemos que aprender a pedir perdón y a otorgar perdón. Esto es ganar luchas. Esto es salir victoriosos en las guerras. Y sabes que si en casa, como familia, estamos saliendo victoriosos en las guerras, estamos creciendo, nos estamos forjando, y eso se refleja en la congregación, eso se refleja en el servicio. Qué hermoso sería que todas las familias que ya tenemos tiempo, ya estamos conociendo, ¿verdad? Lleguemos a la iglesia victoriosas y esa fuerza y esa fe y esa victoria se refleje en todo el servicio para extender el reino de Dios. Otra cosa muy importante, la santidad. La santidad. Hoy sí te voy a pedir que le piques la costilla al que tienes a un lado. Sí, pero es para todos. La santidad. Mira, la santidad es lo que le cierra la puerta al que vino a robar, a matar y a destruir, que es Satanás. Si hay santidad en ti, varón, si estás cuidando tus ojos, hermana, si hay santidad en tu boca, hijos, si hay santidad, si están honrando, no si les parece o no les parece, sino porque aman a Dios, si hay santidad en cada uno de los miembros de la familia, le estamos cerrando la puerta al que vino a robar, a matar y a destruir. Y la palabra dice que la santidad conviene a la casa de Dios. Quiero terminar diciendo en Lucas 4:16, mirábamos al principio que nos dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos, ¿verdad?, tienen por costumbre. Es muy peligroso dejarse de congregar, es muy peligroso no estar comprometido con tu iglesia. Sí, es muy peligroso ser tibio, es muy peligroso no estar ganando las batallas y las luchas personales de matrimonio en casa y pretender que todo está bien y pretender que todo va a estar bien. No. Quiero que terminemos con nuestro ejemplo máximo, que es Jesús. En Lucas 4:16 dice algo muy importante y maravilloso. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y quiero que te imagines a Jesús. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿sí?, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre. Primero nos habla en Hebreos que algunos dejan de congregarse y que se les hace costumbre dejarse de congregar, desconectarse, enfriarse, dejar de obedecer, dejar de leer, dejar de contristar al Espíritu Santo. Pero dice que Jesús
como era su costumbre, llegó en el día de reposo y participó, era un miembro activo. Dice que se levantó a leer. Y sabes una cosa, Jesús creció en Nazaret. Cuando dice que era su costumbre, quiere decir que toda su infancia, que toda su vida, él asistió a la sinagoga. La gente lo conocía. La gente que estaba en la sinagoga lo conocía porque él acudía continuamente. Desde su niñez él iba a la iglesia. Papás, espero que hagamos esto con nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan en su iglesia, que nuestros hijos no tengan que cambiarse de iglesia. Qué importante es que tú ores y que estés seguro de que el lugar en donde estás es tu iglesia. Es muy importante. Dios nos ha dado un aprisco, Dios nos ha dado un redil, ¿sí? Qué es importante es que tú estés seguro que es tu iglesia. Que nuestros hijos crezcan en su iglesia, que echen raíz, que recuerden cuando eran chiquitos, sus congresos de niños, todo eso, cuando fueron creciendo, que en nuestra iglesia se casen nuestros jóvenes con los jóvenes de nuestra iglesia. Qué importante. Jesús es el ejemplo mayor. Él se congregaba. Él iba a la iglesia y era conocido por todos desde niño. Alguien dijo alguna vez que una buena carta de presentación es: desde hace 32 años somos marido y mujer, no hemos cambiado. Desde que llegamos a Cristo somos Comisión Centros Cristianos, no hemos cambiado. Nuestro pastor siempre fue el mismo. Es una buena carta de presentación. Hermanos, amemos nuestra casa de oración que el Señor nos ha dado, Centro Cristiano Zumpango. No dejemos de congregarnos. Si hay alguna pregunta. Okay. Yo tengo 3 y quiero leerlas y dar la explicación o la respuesta. Dice alguien: si estoy en edad fértil y decido operarme habiendo tenido solo 2 bebés, ¿qué dice Dios al respecto? Bien, esto es consejería, porque yo necesitaría tener más datos. Decides operarte porque recomendación médica, por presión del esposo, por presiones propias de vanidad y se pierde la figura, o por presiones de yo ya quiero seguir ejerciendo mi carrera y entonces los hijos se convierten en un estorbo. O son cuestiones de salud, o son otro tipo de cuestiones. Pero de forma general, insisto, cada caso es un consejo, pero de forma general, dice el Señor en su palabra, Génesis 9, del 7 al 8, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente: ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Noé y a sus hijos. Ahora, ¿por qué es esto? Porque no se trata de llenar la tierra de seres humanos, sino de hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de poblar la tierra de hijos de Dios. Si Dios consideró en su diseño para tu familia que 2 eran suficientes, Dios te lo va a decir. Pero si no, hay que tener cuidado de los motivos que nos están orillando a tomar decisiones así. No sé si tú quieres decir algo. ¿Qué dice la Biblia de ayudar económicamente a mis padres? Mi esposo conoce la necesidad de mis padres y se niega, y yo lo hago a escondidas. Bueno, la Biblia dice varias cosas. La Biblia dice que tenemos que estar de acuerdo. ¿Podrán caminar 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? Tienen que platicar y tienen que ponerse de acuerdo. En palabras de Jesús, le dice a los fariseos: bueno, ustedes
Dicen que lo que le iban a dar a sus padres ahora se lo van a dar a Dios. Ustedes están mal. Estoy parafraseando. Ustedes están mal. Es Corbán. Sí, es Corbán. Ustedes están mal, no pueden hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Tenemos que mirar la necesidad económica de nuestros padres y mirar cómo suplirla. Habría que ver si su esposo es cristiano, si sus papás lo son, por qué tienen necesidad, pero hay que ayudar. Y no tiene por qué hacerlo escondidas. Si usted recibe un gasto de parte de su esposo, bueno, pues ese dinero se lo está dando a su esposo para que lo administrelo y separe una parte, si le es posible, para ayudar a sus padres. Pero lo principal, póngase de acuerdo con su esposo para no estar haciendo cosas buenas que parezcan malas. ¿Qué tan frecuente deben de ser las visitas a la casa de mis padres o suegros? Oigan, me ponen aprietos, yo soy papá y suegro, mejor ahí la dejamos, ¿no? Miren, la pregunta no es qué tan frecuente deban de ser, sino cuál es el fruto de esas visitas. Porque conozco de casos que no salen de las casas de los suegros o de los abuelos o de los padres, de las casas paternas, porque según ellos conviven, nada más que cada convivencia o les cuesta carísimo y además salen peleados. Entonces, bueno, pues para salir peleado, mejor no convivo, mejor me espero a que tenga suficientes cosas buenas que contar y de esas platique. Si yo estoy seguido con mis padres, voy a empezar a platicar de problemas, pero si yo espacío las visitas, voy a tener cosas buenas que contar. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si mi visita va a edificar, hazla, pero debe de edificar tanto a la persona que visitas como a tu familia que te acompaña a visitar. Si te vas a pelear con tu esposa por ir a visitar a tu mamá, pues mejor espacía más la visita hasta que ella y tú estén de acuerdo. Pero tiene que ser una visita que edifique. Si mis padres están enfermos, bueno, pues voy a ir a visitarlos por razón de su estado, pero tengo que edificarlos con mis palabras, voy a orar por ellos, a compartir. Pero si me voy a pelear, pues no. He conocido casos de personas que sus padres están enfermos y van a visitarlos para pelearse por la herencia. ¿Sí? Pues mira, mejor espérate. Tu visita debe de edificar a tu familia y a la familia que visites. Ese es el parámetro bíblico que yo te puedo aconsejar. Bueno, pues son todas las preguntas que tenemos y nos estamos despidiendo nada más con la tarea. Ahora sí hay tarea y la tarea es que vamos a tener una cena en familia, ¿sí? No pienses en la gran cosa, ¿verdad? Puede ser algo sencillo, pero lo importante es que sea un tiempo especial, como tacos sea mi al pastor, esposo. no. Tacos al pastor, no. Lo importante es que sea un tiempo especial, un tiempo bonito, en el que todos podamos sonreír y podamos platicar. Ese día no tenemos celular, ese día no prendemos tele, ¿les parece? Y de verdad que de corazón lo hagamos para que podamos orar, para que podamos platicar, cenar algo rico. ¿Y qué les parece si se toman una foto y nos la mandan? Esa es la tarea con la que estamos cerrando la clase de hoy y pues que Dios los bendiga mucho, los amamos mucho. Compartan el video, compártanlo mucho, Dios les bendiga.